Fui humillada por un exnovio que me llamó fracasada. Hoy, soy una autora bestseller, y él vive pidiendo para divulgar su libro. El camino hasta aquí fue doloroso, pero cada lágrima valió la pena. Todo comenzó en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires hace 5 años. Yo trabajaba como vendedora en una librería del centro mientras luchaba por terminar mi primera novela. Por las noches, después de largas jornadas entre libros ajenos, me sentaba frente a mi computadora para escribir el mío. Manuel, mi novio de entonces, ya había publicado 2 libros con una editorial mediana, y su ego había crecido tanto que apenas cabía en una habitación. Llevábamos 3 años juntos cuando decidí presentar mi manuscrito en la feria. Manuel me había prometido que me acompañaría, que me presentaría a personas importantes del medio. Me pasé semanas preparándome, puliendo cada página, ensayando mi discurso frente al espejo. Gasté casi todo mi sueldo en imprimir copias profesionales del manuscrito y en un traje nuevo que me hiciera parecer una escritora seria. La mañana de la feria, Manuel no contestaba mis llamadas. Decidí ir sola, pensando que quizás nos encontraríamos allí. Me armé de valor y comencé a presentar mi trabajo a diferentes editores. Algunos fueron amables, otros apenas miraron la primera página antes de rechazarlo. Pero yo seguía intentando, convencida de que solo necesitaba una oportunidad. Después de 3 horas, Manuel finalmente apareció. El olor a alcohol en su aliento me golpeó antes que sus palabras. ¿Todavía sigues con eso?, preguntó mirando mi manuscrito con desprecio. Sus ojos estaban rojos y su camisa arrugada. Carolina, ya te dije que necesita más trabajo. No está listo. Estábamos en medio del salón principal, rodeados de otros escritores y editores. La gente comenzó a mirarnos, pero intenté mantener la calma. Lo revisé 1000 veces, Manuel. Estoy segura de que está listo. Él soltó una carcajada que resonó en todo el salón. ¿Lista? ¿Tú? Por favor. Carolina, ¿cuántos rechazos llevas ya? ¿15? ¿20? Deberías agradecer que al menos te dan la cortesía de rechazarte. Eso no importa, respondí, sintiendo cómo me temblaba la voz. Muchos autores exitosos fueron rechazados al principio. No te atrevas a compararte con autores exitosos, me interrumpió, alzando la voz. Ellos tenían talento. Tú solo tienes sueños mediocres y una computadora barata. La gente a nuestro alrededor comenzó a murmurar. Vi a algunos sacando sus teléfonos, probablemente grabando la escena. Una mujer mayor negó con la cabeza, mientras un grupo de jóvenes escritores observaba con una mezcla de horror y fascinación. Manuel continuó, cada vez más cruel. ¿Sabes por qué ninguna editorial te acepta? Porque no tienes talento. Eres una fracasada que se niega a ver la realidad. 30 años, vendedora de libros, viviendo en un departamento alquilado, gastando tus ahorros en cursos de escritura. Das pena, Carolina. Das mucha pena. Sentí las lágrimas formándose en mis ojos, pero me negué a llorar. No ahí, no frente a todos. Manuel, por favor, estás ebrio. Vamos a hablar esto en privado. ¿Privado? No, mi amor. Es hora de que alguien te diga la verdad públicamente. He leído tu manuscrito, ¿recuerdas? Lo he leído completo porque eres mi novia y me dabas lástima. Es basura. Personajes planos, diálogos artificiales, tramas predecibles. Ni siquiera puedes escribir una página sin errores de ortografía. En ese momento, varias personas ya estaban grabando abiertamente. Una editora que había rechazado mi manuscrito más temprano intentó intervenir, pero Manuel la apartó con un gesto brusco. Se acercó más a mí, su aliento a alcohol mezclado con café golpeándome la cara. ¿Quieres saber por qué salí contigo? Porque me dabas lástima. Pensé que podría ayudarte, moldearte, convertirte en algo más que una simple vendedora con sueños estúpidos. Pero eres un caso perdido. Ni siquiera pudiste aprender de mí. Y mírame, soy un autor publicado. Tomó mi manuscrito y lo hojeó con desdén. Las páginas que tanto me había costado ordenar se arrugaban entre sus dedos descuidados. Esto, dijo levantándolo, es basura, igual que tus sueños de ser escritora. Dejó caer las páginas al suelo. Los papeles se esparcieron por todo el pasillo, algunos cayendo sobre los zapatos de los espectadores. Algunas personas se agacharon para ayudarme a recogerlos, pero yo estaba paralizada, viendo cómo mi trabajo, mis sueños, quedaban esparcidos por el suelo como basura. Acéptalo, Carolina. Eres y siempre serás una fracasada. La única razón por la que conseguiste trabajo en esa librería es porque necesitaban a alguien que apilara libros. Ni siquiera puedes recomendar buenos títulos a los clientes. Se fue, tambaleándose ligeramente, dejándome ahí, rodeada de extraños y mis sueños hechos pedazos. Las lágrimas finalmente cayeron mientras recogía las páginas de mi manuscrito. Algunos intentaron consolarme. Una mujer me dio su tarjeta diciendo que la llamara si necesitaba hablar, pero sus palabras sonaban distantes, como si estuviera bajo el agua. Esa noche,
encerrada en mi departamento. Releí cada página de mi manuscrito. Las palabras de Manuel resonaban en mi cabeza como un eco interminable. ¿Y si tenía razón? ¿Y si realmente era una pérdida de tiempo? Las páginas que antes me parecían prometedoras ahora lucían amateur, infantiles. Mi teléfono no dejaba de sonar. El video de la humillación se había vuelto viral en redes sociales. Los comentarios eran devastadores. Pobre chica, qué novio más cruel. A veces hay que aceptar la realidad. Algunos defendían mi derecho a soñar, pero la mayoría parecía estar de acuerdo con Manuel. Era una fracasada persiguiendo un sueño imposible. Manuel me envió un mensaje cerca de la medianoche. Lo siento si fui duro, pero alguien tenía que decírtelo. No todos nacimos para ser escritores. Acéptalo y busca algo más realista. Siempre puedes ser una buena bibliotecaria. Pasé 3 días sin salir de casa, sin responder llamadas, sumida en una depresión profunda. El refrigerador estaba vacío, pero no tenía fuerzas para ir al supermercado. Me sentía completamente derrotada, como si cada palabra de Manuel hubiera sido un golpe físico del que no podía recuperarme. El cuarto día, mientras limpiaba mi departamento en un intento desesperado por sentir que tenía control sobre algo en mi vida, encontré mi viejo diario. Lo había comenzado cuando tenía 15 años, lleno de historias y sueños que entonces parecían posibles. Lo abrí al azar y comencé a leer. Eran historias simples, sí, pero había algo ahí, una voz propia, una manera única de ver el mundo. Las palabras fluían con una honestidad que había perdido en mi intento por impresionar a Manuel y al mundo editorial. ¿Cómo había permitido que me convenciera de que no valía nada? Encendí mi computadora y abrí un documento nuevo. Mis dedos temblaban sobre el teclado, pero algo dentro de mí se había despertado. Comencé a escribir, no una novela de ficción como antes, sino mi historia. La historia de una mujer que se niega a renunciar a sus sueños a pesar de las voces que le dicen que no puede, que no debe, que no merece. Las palabras fluían como nunca antes. Ya no escribía para impresionar a editores o para probarle algo a Manuel. Escribía para mí, para sanar, para entender, para crecer. Cada página era una catarsis, cada capítulo una liberación. 3 meses después tenía el primer borrador completo. Era diferente a todo lo que había escrito antes. Era real, era crudo, era yo misma en cada palabra, sin filtros, sin pretensiones, sin intentar imitar a nadie más. Lo envié a una pequeña editorial independiente, sin grandes expectativas. Una semana después, recibí una llamada que cambiaría mi vida. La editora, una mujer llamada Elena, quería reunirse conmigo lo antes posible. Tu manuscrito me atrapó desde la primera página, me dijo durante nuestro encuentro en una cafetería cerca de mi trabajo. Hay dolor ahí, pero también hay esperanza. Es exactamente lo que estábamos buscando. Es la voz que muchas personas necesitan escuchar. Firmamos el contrato ese mismo día. Elena no solo sería mi editora, se convertiría en mi mentora y amiga. Me enseñó sobre el negocio editorial, me ayudó a pulir mi estilo, me mostró que mi voz importaba. Más importante aún, me ayudó a recuperar la confianza que Manuel había destruido. El libro se publicó 6 meses después. Las primeras reseñas fueron positivas, pero lo que realmente cambió todo fue cuando una influencer con millones de seguidores lo mencionó en sus redes. Este libro me hizo llorar, reír y creer en mí misma nuevamente, escribió. Es la historia que todas necesitamos leer en este momento. Las ventas se dispararon. En 2 semanas, estábamos en la lista de bestsellers. Mi teléfono no paraba de sonar, pero esta vez eran periodistas queriendo entrevistas, lectores compartiendo sus historias, editoriales internacionales interesadas en los derechos de traducción. Y entonces, 1 año después de aquella humillación en la Feria del Libro, recibí un mensaje de Manuel. Mi corazón se detuvo por un momento cuando vi su nombre en la pantalla. Carolina, he visto tu éxito. Felicitaciones. Estaba pensando, ¿podrías mencionar mi nuevo libro en tus redes sociales? Tengo problemas para conseguir lectores y tú tienes tanta influencia ahora. Me quedé mirando el mensaje de Manuel durante horas. Mi dedo flotaba sobre el botón de responder, pero algo había cambiado en mí. Ya no era la misma mujer que temblaba ante sus palabras. Elena, mi editora, me llamó esa misma tarde. Carolina, tenemos que hablar de tu gira de promoción. Las librerías están pidiendo más fechas y hay una oferta para los derechos de traducción al inglés. No le mencioné el mensaje de Manuel. En cambio, me concentré en los planes futuros. Mi libro, Palabras silenciadas, se había convertido en un fenómeno. Las ventas superaban todas las expectativas y las redes sociales estaban llenas de lectores compartiendo sus propias historias de superación. Una mañana, mientras desayunaba en mi nuevo apartamento, uno que había comprado con mis primeros ingresos como escritora, recibí otro mensaje de Manuel. Carolina, ¿recibiste mi mensaje anterior? Realmente necesito tu ayuda. Mi editorial está presionando por las ventas, y pensé que quizás podrías... Lo borré sin terminar de leer.
Me serví otra taza de café y me senté frente a mi computadora. Tenía una columna que escribir para una revista importante y el borrador de mi segundo libro esperando, pero los mensajes seguían llegando. Manuel había pasado de la súplica a la manipulación. ¿Recuerdas cuánto te ayudé con tu escritura? Siempre creí en ti, incluso cuando nadie más lo hacía. Solté una risa amarga. ¿Creer en mí? ¿El mismo hombre que me había humillado públicamente? Abrí mi agenda y encontré el número de Elena. ¿Recuerdas que me preguntaste si quería participar en el panel de escritores emergentes del mes que viene? Le pregunté cuando contestó. Quiero hacerlo. El evento sería en la misma feria del libro donde Manuel me había humillado un año atrás. Elena guardó silencio por un momento. ¿Estás segura? Podemos elegir otro evento. Estoy segura. Es hora de cerrar este capítulo. Las semanas siguientes fueron una vorágine de actividad. Entrevistas, sesiones de fotos, reuniones con editores internacionales. Mi agenda estaba tan llena que apenas tenía tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. Una tarde, mientras firmaba libros en una librería del centro, una joven se acercó con lágrimas en los ojos. «Tu libro me salvó», me dijo. Me ayudó a dejar una relación tóxica y a creer en mí misma nuevamente. Esas palabras me golpearon con fuerza. No estaba escribiendo solo para mí. Mi historia estaba ayudando a otras personas a encontrar su voz. El día de la feria llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con cuidado. Un traje negro elegante, tacones altos, el pelo recogido en un moño profesional. Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la vendedora de libros insegura que soñaba con ser escritora. Era una escritora. El auditorio estaba lleno. Entre el público distinguí algunos rostros familiares. Compañeros de la librería donde trabajaba. Antiguos amigos. Incluso algunos editores que habían rechazado mi primer manuscrito. Y allí, en la tercera fila, estaba Manuel. Se veía diferente. El traje arrugado, ojeras profundas, una expresión de derrota en su rostro. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, y esta vez fui yo quien no apartó la vista. Comencé mi presentación hablando sobre el poder de las palabras. Pueden construirnos o destruirnos, dije. Pueden silenciarnos o darnos alas. La diferencia está en cómo elegimos usarlas. Y más importante aún, en cómo elegimos responder a ellas. Vi a Manuel removerse incómodo en su asiento. Continué. Hace un año, en este mismo lugar, alguien intentó convencerme de que mis sueños no valían nada, que era una fracasada por atreverme a soñar. Hoy estoy aquí para decirles que los únicos sueños que fracasan son los que abandonamos. El público aplaudió. Manuel se hundió más en su asiento. Durante la sesión de preguntas, levantó la mano. El moderador le dio el micrófono. Carolina, su voz temblaba ligeramente. Tu éxito es inspirador. Como tu primer mentor, me pregunto si podrías compartir cómo mi guía influyó en tu desarrollo como escritora. El silencio cayó sobre el auditorio. Algunos reconocieron a Manuel del video viral del año anterior. Vi a Elena enderezarse en su asiento, lista para intervenir si era necesario. Sonreí, una sonrisa tranquila que no revelaba la tormenta en mi interior. Es interesante que menciones la mentoría, Manuel. De hecho, aprendí mucho de nuestra relación. Aprendí que el verdadero talento florece a pesar de los obstáculos, no gracias a ellos. Aprendí que las personas que intentan disminuirnos suelen ser las que más miedo tienen de brillar. Manuel palideció. Intentó decir algo más, pero el moderador ya había pasado a la siguiente pregunta. Lo vi levantarse y salir del auditorio, sus hombros caídos, su paso inseguro. Después del evento, mientras firmaba libros, una larga fila de lectores esperaba pacientemente. Entre ellos, reconocí a la mujer que había intentado consolarme el día de mi humillación. Sabía que lo lograrías, me dijo mientras firmaba su copia. Se veía en tus ojos, incluso ese día. La determinación. Esa noche, en la privacidad de mi apartamento, recibí un último mensaje de Manuel. Lo siento, Carolina, por todo. Tenías razón y yo estaba equivocado. Mi nuevo libro no está vendiendo. Mi editorial está considerando cancelar mi contrato. ¿Podríamos hablar? Tal vez podrías darme algunos consejos. Lo bloqueé sin responder. No por rencor, sino porque había aprendido una valiosa lección. Algunas personas solo te buscan cuando necesitan algo de ti. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Elena. ¿Lista para discutir tu próximo libro? Los editores están ansiosos. Más que lista, respondí. Tengo una historia que contar. ¿Sobre qué?, preguntó. Sobre una mujer que descubre que su voz es más fuerte que cualquier intento de silenciarla. Sobre cómo el fracaso puede ser el mejor maestro si estás dispuesta a aprender de él. Elena rió. Suena poderoso. ¿Cuándo empezamos? Ya empecé,
dije, mirando el documento abierto en mi computadora. Esta vez la historia será diferente. En la pantalla, el cursor parpadeaba junto al título provisional, El precio del silencio. Debajo, las primeras líneas comenzaban a tomar forma. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar nuestra verdadera voz. Mientras escribía, pensé en todas las mujeres que habían conectado con mi historia, que habían encontrado su propia fuerza a través de mis palabras. Este nuevo libro sería para ellas. El sonido de las teclas llenaba el silencio de mi apartamento. Afuera, la ciudad dormía, pero yo estaba más despierta que nunca. Cada palabra era un paso más lejos de aquella mujer insegura que había permitido que otros definieran su valor. Mi teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de una lectora. Tu libro me dio el valor para empezar a escribir el mío. Gracias por mostrarme que es posible. Sonreí y seguí escribiendo. La noche era joven y tenía mucho que decir. La publicación de mi segundo libro marcó un antes y un después en mi carrera. El precio del silencio no solo superó las ventas de mi primer libro, sino que se convirtió en un fenómeno internacional. Las traducciones se multiplicaban. Inglés, francés, coreano, japonés. Mi agenda se llenó de viajes y conferencias. Una mañana, mientras desayunaba en mi apartamento en Buenos Aires, Elena me llamó con noticias que cambiarían todo. Carolina, Netflix quiere adaptar tu primer libro, y esto es solo el principio. La noticia me dejó sin aliento. Recordé aquellos días trabajando en la librería, soñando con ver mi nombre en una portada. Ahora, no solo era una autora bestseller, sino que mis historias llegarían a millones de personas en todo el mundo. Hay algo más, continuó Elena. ¿Recuerdas la editorial que rechazó tu primer manuscrito? La que trabaja con Manuel. Quieren comprarte los derechos de tu próximo libro. Están ofreciendo un adelanto considerable. Sentí un sabor amargo en la boca. ¿La misma editorial donde Manuel sigue publicando? En realidad, Manuel ya no trabaja con ellos. Su último libro vendió menos de 100 copias. Están terminando su contrato. No sentí satisfacción al escuchar esto. Solo una extraña sensación de cierre, como si un capítulo largo y doloroso finalmente terminara. Diles que no, respondí. Soy feliz con nuestra editorial actual. Elena guardó silencio por un momento. Sabía que dirías eso. Por cierto, hay algo que deberías saber. Manuel está dando entrevistas, diciendo que él fue tu mentor, que gran parte de tu éxito se debe a su guía. Solté una carcajada que sorprendió incluso a Elena. Déjalo, sus palabras ya no tienen poder sobre mí. Esa tarde tenía una firma de libros en una librería del centro. La fila daba vuelta a la manzana. Entre los lectores que se acercaban a que firmara sus copias, una mujer mayor llamó mi atención. Soy la madre de Manuel, dijo cuando llegó su turno. Mi mano se congeló sobre la página. No vengo a disculparme por él, continuó. Vengo a agradecerte. La miré confundida. Ella sacó otro libro de su bolso. Era el primer libro de Manuel, publicado años atrás. Mi hijo siempre fue difícil. El éxito se le subió a la cabeza demasiado rápido. Cuando te humilló en la feria, pensé que había tocado fondo, pero me equivoqué. Ver tu éxito, ver cómo te levantaste, eso lo destruyó más que cualquier fracaso. Sus palabras me dejaron sin aliento. No busqué venganza, dije suavemente. Lo sé, respondió ella, y eso lo hace peor para él. Tu éxito es auténtico. El suyo siempre fue una fachada. Después de que se fue, me quedé pensando en sus palabras. ¿Cuántas veces había soñado con este momento? Con ver a Manuel y su familia reconocer su error, pero ahora que sucedía, no sentía la satisfacción que esperaba. Esa noche, mientras cenaba sola en mi apartamento, recibí un email de una dirección desconocida. Era de Eric, el mejor amigo de Manuel. Carolina, sé que no tengo derecho a escribirte, pero necesito que sepas algo. Manuel está mal, muy mal. Ha estado bebiendo, diciendo que va a exponer la verdad sobre ti. Dice que tiene pruebas de que plagiaste sus ideas, que tu éxito se construyó sobre su trabajo. Mi primer instinto fue ignorar el email. Pero algo me detuvo. Recordé a Manuel en la feria del libro. Su mirada perdida, su traje arrugado. ¿Realmente había caído tan bajo? También deberías saber, continuaba el email, que está escribiendo un libro sobre ti. Lo llama La verdad detrás del éxito. Confesiones de un mentor traicionado. Ya tiene contrato con una pequeña editorial. Esta vez, la risa que salió de mi garganta fue genuina. ¿Un libro sobre mí? ¿Manuel realmente creía que podía dañarme con eso? Llamé a Elena inmediatamente. ¿Ya sabías sobre esto? Sí, respondió. No quería preocuparte. El libro es básicamente una diatriba amarga. Ninguna editorial seria lo tocaría. Es patético, Carolina. ¿Deberíamos hacer algo al respecto? ¿Cómo qué? ¿Demandar? Eso solo le daría la atención que busca. Además, tu próximo libro sale en 2 meses.
Estarás demasiado ocupada para preocuparte por las palabras de un escritor fracasado. Tenía razón, por supuesto. Mi tercer libro, y Voces reclamadas, era mi obra más ambiciosa hasta el momento. Ya había pedidos anticipados en todo el mundo, y la gira de promoción incluiría 5 continentes. Sin embargo, esa noche no pude dormir, no por miedo a Manuel o a su libro, sino por una realización más profunda. Todavía tenía poder sobre mis emociones. No del mismo modo que antes, pero ahí estaba. Una pequeña sombra en mi felicidad. Me levanté y encendí mi computadora. Abrí un documento nuevo y comencé a escribir, no para mi próximo libro, sino para mí misma. Era una carta a la Carolina de hace 5 años, la que temblaba ante las palabras crueles de Manuel. Querida Carolina, escribí. Sé que ahora mismo el dolor parece insuperable. Sé que sus palabras se sienten como verdades absolutas, pero necesito que sepas algo. Eres más fuerte de lo que imaginas. Tu voz es más poderosa de lo que él jamás entenderá. Las palabras fluían como un río, llevándose los últimos restos de dolor y miedo. Escribí hasta que el sol comenzó a asomarse por mi ventana. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje de la madre de Manuel. Esta vez era una foto. Manuel, ebrio, gritando en el lanzamiento de su último libro. El local estaba prácticamente vacío. No te escribo para que sientas lástima, decía el mensaje. Te escribo porque necesito que sepas que ganaste. No solo en términos de éxito, sino en algo más importante. Mantuviste tu dignidad. Él lo perdió todo, incluso antes de que su carrera se desmoronara. Miré la foto durante largo rato. El Manuel que veía ahí era un extraño. Ya no era el hombre que me había aterrorizado, cuyas palabras podían destruir mi día. Era solo un hombre triste, atrapado en su propia amargura. Esa tarde tenía una entrevista con una revista importante. La periodista, una mujer joven y perspicaz, me preguntó sobre Manuel y su próximo libro. ¿No te preocupa que pueda dañar tu reputación? Sonreí, pensando en la carta que había escrito la noche anterior. ¿Sabes? Hace tiempo aprendí algo importante. Las personas que intentan destruirte suelen estar más asustadas de tu luz que tú de su oscuridad. ¿Eso significa que no tomarás acciones legales? No necesito hacerlo. Mi éxito no se basa en destruir a otros, sino en construirme a mí misma. Cada libro que escribo, cada lectora que encuentra su voz a través de mis palabras, esa es mi verdadera victoria. La entrevista se publicó al día siguiente. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de apoyo. Entre ellos, uno llamó mi atención. Era de la editorial que publicaría el libro de Manuel. Hemos decidido cancelar la publicación, decía el mensaje. Después de leer tu entrevista, quedó claro que publicar ese libro sería éticamente incorrecto. No respondí. En cambio, abrí mi computadora y comencé a trabajar en mi próximo capítulo. Afuera, la ciudad despertaba a un nuevo día, y yo tenía historias que contar. El éxito de Voces reclamadas superó todas las expectativas. En su primera semana, vendió más que mis 2 libros anteriores juntos. Las entrevistas no paraban, y mi agenda estaba tan llena que Elena tuvo que contratar una asistente solo para manejar mis compromisos. Mi vida se había convertido en un torbellino de eventos, firmas de libros y viajes internacionales. Esa mañana en particular, me encontraba en el camerino de uno de los programas de televisión más importantes del país. La maquilladora trabajaba en mi rostro mientras repasaba mentalmente los puntos clave que quería mencionar durante la entrevista. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de felicitación y solicitudes de entrevistas. De repente, una llamada de un número desconocido interrumpió mi concentración. Normalmente no contestaba números desconocidos, pero algo me impulsó a hacerlo. Carolina. La voz de Manuel sonaba irreconocible, quebrada y débil. Necesito verte. Mi cuerpo se tensó instantáneamente. La maquilladora notó mi cambio de expresión y se detuvo. Le hice una señal para que me diera un momento. ¿Por qué debería?, pregunté, intentando mantener mi voz firme. Estoy en el hospital. Hice una pausa para toser. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo. Cirrosis. Su respiración era laboriosa. Sé que no merezco tu tiempo, pero necesito decirte algo en persona. Por favor. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Elena entró en el camerino en ese momento, señalando su reloj con urgencia. La entrevista comenzaría en 5 minutos, y el programa se transmitía en vivo a nivel nacional. Manuel, tengo que irme. Estoy por entrar a una entrevista. Por favor. Su voz era apenas un susurro. 1 hora. Es todo lo que pido. Estoy en el Hospital General. Otra pausa para toser. Habitación 342. Miré a Elena y cubrí el teléfono con mi mano. Manuel está en el hospital. Dice que está muriendo. Elena frunció el ceño, dejando los papeles que traía sobre el tocador. ¿Crees que es otra manipulación? No sería la primera vez que intenta algo así. No lo sé.
Pero suena diferente. Suena realmente mal. Elena consultó su tablet, revisando mi agenda del día. Tienes la entrevista ahora, luego el almuerzo con los ejecutivos de Netflix y por la tarde la reunión con tu agente internacional. Cancela todo, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma. O mejor, reprográmalo. Carolina, Elena me miró seriamente. ¿Estás segura? Este hombre te hizo mucho daño. Precisamente por eso necesito ir. Necesito cerrar este capítulo de una vez por todas. Elena asintió, comprendiendo. Se encargó de reorganizar mi agenda mientras yo me disculpaba con el equipo del programa. Me cambié el vestido de diseñador por algo más discreto y me dirigí al hospital. El Hospital General era un edificio antiguo en el centro de la ciudad. El contraste con mi vida actual no podía ser más marcado. Yo acababa de salir de un lujoso estudio de televisión y ahora caminaba por pasillos con pintura descascarada y luces fluorescentes parpadeantes. El olor a desinfectante me golpeó mientras seguía las señales hacia la habitación 342. Cada paso resonaba en el pasillo silencioso. 2 enfermeras me reconocieron y susurraron entre ellas, pero no me detuvieron. La habitación era compartida, separada por una delgada cortina. Manuel ocupaba la cama junto a la ventana. La luz de la mañana revelaba cruel lo que el tiempo y el alcohol habían hecho con él. Estaba amarillo, demacrado, conectado a varios monitores. Apenas una sombra del hombre que una vez me había aterrorizado. Cuando me vio, intentó incorporarse, pero le faltaban fuerzas. Sus brazos, antes fuertes y amenazantes, ahora parecían frágiles ramas que podrían romperse con un soplo. «Viniste», murmuró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Me senté en la silla junto a su cama, manteniendo cierta distancia. El olor a enfermedad y medicamentos era más fuerte aquí. «¿Qué quieres, Manuel? Leí tu último libro». Comenzó, su voz ronca y débil. No pude terminarlo. Cada página me recordaba lo que perdí. No solo a ti, sino a mí mismo. No vine aquí para hablar de mi libro, dije, controlando mi impaciencia. Espera, me interrumpió alzando una mano temblorosa. Necesito decir esto mientras aún puedo. Cuando te conocí, eras tan brillante, tan llena de vida y creatividad. Y yo estaba tan asustado. ¿Asustado?, pregunté, genuinamente confundida. De tu talento, de tu autenticidad. Tuvo que detenerse para tomar aire. El monitor a su lado emitió un pitido de advertencia. Yo había publicado 2 libros, pero eran vacíos. Historias formulaicas que sabía que venderían. Pero tú escribías desde el corazón, y eso me aterraba. Una enfermera entró para revisar los monitores, ajustando algo en su suero. Nos miró con curiosidad, pero no dijo nada. Cuando se fue, Manuel continuó. Cuando comencé a criticarte, a minimizarte, no era porque creyera que no tenías talento, era porque sabía que lo tenías. Y sabía que eventualmente todos lo verían. Tenías algo que yo nunca tuve, una voz genuina. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté, notando cómo mis manos se habían cerrado en puños sobre mi regazo. Porque me estoy muriendo, Carolina, y no quiero irme sin que sepas la verdad. Cada palabra cruel que te dije venía de mi propio miedo e inseguridad. Intenté destruirte porque sabía que eras mejor que yo. Las lágrimas corrían por su rostro amarillento, perdiéndose en la barba descuidada de varios días. El día que te humillé en la feria, había recibido una carta de mi editorial. Querían cancelar mi contrato. Dijeron que mis libros eran predecibles, comerciales. Y entonces te vi, con tu manuscrito lleno de vida y honestidad. Decidiste destruirme, completé sintiendo un nudo en la garganta. Sí. Y en el proceso, me destruí a mí mismo. Su voz se quebró. Después de ese día, no pude escribir nada decente. Cada vez que me sentaba frente a la computadora, escuchaba mis propias palabras crueles rebotando en mi cabeza. El alcohol se convirtió en mi único escape. El silencio cayó entre nosotros, interrumpido solo por el pitido constante de los monitores y el murmullo distante del hospital. A través de la ventana, podía ver la ciudad despertando, ajena a este momento de verdades dolorosas. ¿Qué quieres de mí, Manuel?, pregunté finalmente. ¿Perdón? ¿Absolución? No, respondió, su voz más firme que antes. No merezco tu perdón. Solo quería que supieras la verdad. Y quería darte esto. Con manos temblorosas, sacó un cuaderno gastado de debajo de su almohada. La cubierta estaba manchada y las esquinas dobladas. Es el manuscrito del libro que iba a escribir sobre ti, el que anuncié que te expondría. Soltó una risa amarga que se convirtió en tos. Léelo, rómpelo, quémalo. Haz lo que quieras con él. Tomé el cuaderno. Era más delgado de lo que esperaba.
Las páginas amarillentas ya mostraban señales de deterioro y manchas de lo que parecía ser café o alcohol. ¿Por qué me lo das? Porque representa todo lo que hice mal. Cada página está llena de mentiras y amargura. Es el testimonio de mi fracaso, no como escritor, sino como ser humano. Me levanté, sosteniendo el cuaderno como si fuera algo tóxico. ¿Algo más? Sí, su voz era cada vez más débil. Y por primera vez, noté el verdadero alcance de su enfermedad en sus ojos hundidos. Triunfaste, Carolina. No porque yo fracasé, sino porque eres extraordinaria. Siempre lo fuiste. Yo solo era demasiado inseguro para admitirlo. Salí del hospital con el manuscrito en mi bolso y una tormenta de emociones en el pecho. No era perdón, no exactamente, pero tampoco era odio. Era algo más complejo, más maduro, más cercano a la compasión que al rencor. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, abrí el cuaderno. Las palabras de Manuel, que una vez tuvieron el poder de destruirme, ahora parecían pequeñas y patéticas. Página tras página de acusaciones paranoicas, teorías conspirativas y autocompasión, era el diario de un hombre consumido por sus propios demonios. El teléfono sonó. Era Elena. ¿Cómo fue? Le conté todo, incluyendo el manuscrito. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Qué vas a hacer con él?, preguntó finalmente. Miré el cuaderno sobre mi escritorio, iluminado por la luz de la luna que entraba por mi ventana. Nada, ya no importa. Carolina, la voz de Elena se suavizó. ¿Estás bien? Sí, respondí, y por primera vez en años era completamente cierto. Estoy en paz. 3 días después de mi visita al hospital, recibí la noticia de que Manuel había fallecido. Su madre me envió un mensaje breve. Se fue en paz. Gracias por darle ese último momento. Me quedé mirando el mensaje durante horas, incapaz de descifrar mis propios sentimientos. Elena organizó una videoconferencia de emergencia con todo mi equipo. La noticia de la muerte de Manuel ya circulaba en los medios literarios, y todos querían saber cómo manejaríamos la situación. Los periodistas están llamando, dijo mi agente de prensa. Quieren tu declaración. También hay rumores sobre el manuscrito que te entregó. Algunos especulan que contenía confesiones explosivas. No voy a hacer ninguna declaración, respondí firmemente. Manuel ya no puede defenderse, y no voy a construir mi narrativa sobre su muerte. Elena me apoyó, pero otros en el equipo insistían en que era una oportunidad mediática que no podíamos desperdiciar. La discusión se prolongó durante horas. Esa noche, sola en mi apartamento, saqué el manuscrito de Manuel de la caja donde lo había guardado. Lo hojeé nuevamente, esta vez con otros ojos. Entre las páginas de acusaciones y amargura, encontré algo que había pasado por alto en mi primera lectura. Notas en los márgenes, pequeñas confesiones escritas en momentos de lucidez. La verdad es que ella siempre fue mejor que yo, decía una. Todo lo que escribí aquí son mentiras para proteger mi ego, admitía otra. Las últimas páginas estaban llenas de tachones y reescrituras, como si hubiera estado luchando consigo mismo sobre qué versión de la historia contar. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Carolina, la voz de una mujer mayor sonaba al otro lado. Soy Teresa, la enfermera que cuidó a Manuel en sus últimos días. Hay algo que necesitas saber. Me contó que después de mi visita, Manuel había cambiado. Pasó sus últimas horas reescribiendo algo en ese cuaderno suyo. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que estaba corrigiendo sus mentiras. Después de colgar, abrí el manuscrito en las últimas páginas. La letra era casi ilegible, temblorosa. Pero las palabras eran claras. Todo lo que escribí antes en este libro es falso. Carolina no me debe nada. Su éxito es suyo, ganado con trabajo duro y talento verdadero. Yo soy el único responsable de mi fracaso. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, editores, incluso productores de documentales querían mi versión de la historia. Todos querían saber qué contenía el manuscrito. ¿Qué me había dicho Manuel en sus últimos momentos? Elena llegó a mi apartamento con café y croissants. Necesitamos hablar de cómo manejar esto, dijo, sentándose frente a mí. La historia de tu relación con Manuel siempre fue parte de tu narrativa pública. Su muerte cambia las cosas. No quiero usar su muerte, respondí. No quiero convertir esto en otro capítulo de mi historia de superación. Lo sé, sonrió Elena. Por eso eres diferente. Por eso tus lectores te aman. Esa tarde tenía programada una firma de libros en una librería del centro. Consideré cancelarla, pero decidí mantener mi compromiso. La fila daba vuelta a la manzana, y cada lector que se acercaba parecía querer compartir su propia historia de superación. Una joven escritora se acercó con lágrimas en los ojos. Tu historia me dio el valor para dejar una relación tóxica y perseguir mi sueño de escribir. Cuando escuché sobre Manuel, ¿cómo manejas el perdón?, su pregunta me golpeó con fuerza. ¿Había perdonado a Manuel? ¿Era eso lo que sentía? El perdón,
respondí después de un momento. No es sobre el otro, es sobre liberarte a ti misma. Esa noche, después de la firma, caminé hasta el café donde solía escribir cuando trabajaba en la librería. El lugar había cambiado poco. Las mismas mesas gastadas, el mismo aroma a café recién hecho, la misma luz tenue que invitaba a la introspección. Me senté en mi vieja mesa favorita y abrí mi computadora. Las palabras comenzaron a fluir. Querido Manuel, nunca leerás esta carta, pero necesito escribirla. Durante años, definí mi éxito en oposición a ti. Cada logro era una victoria contra tus palabras crueles. Cada libro vendido era una prueba de que estabas equivocado. Pero ahora entiendo que mi verdadero éxito no tiene nada que ver contigo. No triunfé para demostrarte nada. Triunfé porque tenía una voz que necesitaba ser escuchada, historias que necesitaban ser contadas. Tu muerte no me trae satisfacción. Ver tu final trágico no me hace sentir vindicada. En cambio, me hace sentir una profunda tristeza por el hombre que podrías haber sido si hubieras elegido crear en lugar de destruir. Guardo tu manuscrito no como un trofeo de victoria, sino como un recordatorio de que el verdadero éxito no está en superar a otros, sino en ser fiel a uno mismo. Descansa en paz, Manuel. Espero que hayas encontrado la paz que tanto te eludió en vida. Guardé la carta en mi computadora, sabiendo que nunca la publicaría. Algunas palabras no están destinadas a ser compartidas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Rechacé todas las solicitudes de entrevistas sobre Manuel. Cuando los periodistas insistían, mi respuesta era simple. Mi historia no se trata de él. Una semana después del funeral de Manuel, recibí una invitación inesperada. La Feria Internacional del Libro me quería como oradora principal para la próxima edición, el mismo evento donde, años atrás, Manuel había intentado destruirme. Elena me miró expectante cuando le mostré la invitación. ¿Qué piensas hacer? Voy a aceptar, respondí sin dudar. Pero no hablaré sobre Manuel, ni sobre venganza o justicia. Hablaré sobre encontrar tu propia voz, sobre escribir desde la verdad, sobre el poder sanador de las palabras. ¿Y el manuscrito?, preguntó Elena. ¿Qué harás con él? Miré el cuaderno gastado sobre mi escritorio. Lo guardaré, no como prueba de su arrepentimiento o mi victoria, sino como recordatorio de que todos tenemos una historia que contar, incluso aquellos que intentaron silenciar la nuestra. Esa noche, mientras la ciudad dormía, comencé a escribir un nuevo libro. No era sobre Manuel, ni sobre venganza o superación. Era sobre el poder de encontrar tu propia voz, sobre el coraje de ser auténtico en un mundo que prefiere las versiones editadas de nosotros mismos. Mi teléfono sonó con un mensaje de mi editorial. Mi último libro había alcanzado el 1.000.000 de copias vendidas. En otro tiempo, habría sentido la necesidad de restregárselo a Manuel en la cara. Ahora, solo sentía gratitud por el camino recorrido. Miré por la ventana de mi estudio, hacia las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, había otra escritora luchando con sus demonios, dudando de su talento, enfrentando sus propios Manueles. Tal vez mis palabras la ayudarían a encontrar su voz. Y esa, pensé, era la verdadera victoria. Un año ha pasado desde la muerte de Manuel. Mi nuevo libro, El poder de tu voz, se convirtió en un fenómeno internacional, traducido a más de 30 idiomas. No es una historia de venganza o triunfo sobre otros, sino un testimonio sobre el poder de ser auténtico. Esta mañana, mientras me preparo para dar el discurso de apertura en la Feria Internacional del Libro, no puedo evitar pensar en lo mucho que ha cambiado mi vida. El mismo lugar que una vez fue escenario de mi humillación, ahora me recibe como oradora principal. Elena me acompaña entre bastidores. El auditorio está lleno, me dice con una sonrisa. Hay gente que ha viajado desde otros países solo para escucharte. Respiro profundo y salgo al escenario. Las luces son brillantes, pero puedo ver los rostros en el público. Escritores noveles, lectores apasionados y sí, incluso algunos que estuvieron presentes aquel día cuando Manuel intentó destruirme. Muchos esperan que hable sobre venganza y justicia. Comienzo. Sobre cómo el éxito es la mejor venganza. Pero esa no es mi historia. Mi historia es sobre encontrar tu propia voz cuando el mundo intenta silenciarte. Mientras hablo, veo lágrimas en algunos ojos, sonrisas de reconocimiento en otros. Comparto no solo mis triunfos, sino también mis miedos y dudas. Hablo sobre la importancia de la autenticidad en un mundo que prefiere las máscaras. El verdadero éxito, concluyo, no está en superar a otros, sino en ser fiel a ti mismo. En encontrar tu voz y usarla para contar las historias que solo tú puedes contar. Los aplausos son ensordecedores, pero lo que más me conmueve son las miradas de esperanza en los rostros de los jóvenes escritores presentes. Después del evento, mientras firmo libros, una joven se acerca con lágrimas en los ojos. Tu historia me salvó.
dice. Me dio el valor para dejar atrás una relación tóxica y perseguir mis sueños. Esa noche, en la tranquilidad de mi estudio, abro mi computadora para escribir. En la pantalla, el cursor parpadea junto a un nuevo título, El camino a casa. No es una historia de venganza o superación, sino de autodescubrimiento y crecimiento. El manuscrito de Manuel descansa en un cajón de mi escritorio, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de reescribir nuestra historia. Fui humillada por un exnovio que me llamó fracasada. Hoy soy una autora bestseller y él ya no está aquí para ver mi éxito. Pero mi victoria no está en su ausencia, sino en mi presencia. En cada palabra que escribo, en cada historia que cuento, en cada vida que toco con mis libros. Esta es mi verdadera historia, no una de venganza, sino de redención. No de triunfo sobre otros, sino de triunfo sobre mí misma.